Tienen toda esta semana para aprenderse el Salmo número 1. El próximo domingo sacaré a un hombre y a una hermana para que lo diga, si lo quieren decir cada uno o la mitad uno y la mitad el otro, como quieran. Es un salmo precioso, es un salmo lindísimo que trae mucha bendición a nuestra vida. Todos los salmos son una maravilla, ¿eh? Todos los salmos. Los que están siguiendo los devocionales de cada mañana, estamos haciendo un recorrido por algunos salmos y realmente yo personalmente estoy disfrutando muchísimo porque es literatura bíblica, literatura hebrea, poesía hebrea, y si tuvierais algunos la oportunidad de poder leer esos salmos en hebreo, es increíble ver veces cómo riman, cómo las palabras juegan y hacen sonidos muy interesantes. Por ejemplo, en el Salmo número 1, Ashrei Haish Asher Lo Halach Basar Reshaim Udere Hataim Umoshal de Sin Lo Yesha. Ese es el río del agua del desierto. Y cuando lo vas pronunciando de una forma lenta y pausada, vas como yendo con una multitud de gente que se sabe el Salmo de memoria, vas viendo cómo es como si se produjera un río, un hilo de agua, ¿no? Y hay muchas claves para aprenderse los salmos. El Salmo 119, que en su día también lo estudiamos aquí en la Biblia, estudiamos todas las preguntas que aparecen, y es un salmo realmente extraordinario donde vemos el orden, cómo va una letra llevándote a otra y a otra y a otra, y así lo puedes aprender mucho más fácil, porque sabes que las primeras 8 letras, los primeros 8 versículos, empiezan por la misma letra, las siguientes 8 por la segunda letra, y así sucesivamente, y puedes ubicarte en cualquier momento en la parte del salmo que está leyendo, con qué letra, con qué palabra empieza ese versículo. Realmente les animo a que lean el libro de los salmos. De hecho, todos los días deberíamos leer algunos salmos. Hay salmos para empezar el día, salmos para ir a la guerra, salmos para gente que está pasando dificultades. Hay un salmo para la gente anciana, para la gente que ya tiene una cierta edad en la vida. Hay salmos para las mujeres que están a punto de dar a luz. Hay salmos para todos los momentos y circunstancias, por muy difíciles y adversas que sean de la vida. Así que lean ese libro de los salmos, que es realmente algo extraordinario. Su nombre original, salmo, es Teilín, y de ahí viene la palabra oración, que es Teilá. Teilá es oración, Teilín es salmos, y está relacionado el mundo de los salmos, el mundo de la alabanza, con la oración, porque la alabanza y la oración van de la mano, una lleva a la otra. Bueno, voy a pedirle a los niños, ya si pueden pasar, ¿verdad?, a sus respectivas clases, y nosotros nos vamos a quedar aquí, y les invito a abrir la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos en esta tarde a estar analizando esta hermosa epístola. Entraría dentro de las epístolas de prisión. Saben ustedes, lo hemos dicho muchas veces, que hay 4 cartas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Esta es una de ellas. La siguiente sería Colosenses. Hay otra que es la carta a los Efesios, y una carta también que se la escribió al hermano Filemón, al que había perdido un esclavo llamado Onésimo. Estas 4 cartas las escribe Pablo desde su mazmorra, desde su cárcel en Roma, donde se calcula que pudo haber estado unos 4 años aproximadamente, entre el tiempo que estuvo preso en Cesarea, luego posteriormente fue llevado a Roma, donde él apeló como ciudadano romano para que el emperador romano atendiera su causa. Pues en ese intervalo pasaron aproximadamente 4 años. La carta a los Filipenses es la carta más personal de todas las que Pablo escribe. Aparece en más de 100 ocasiones el pronombre personal en primera persona. Cuando uno lee la carta a Filipenses, aunque es una carta relativamente corta, pero muy profunda, uno nota que hay un cariño especial de Pablo por esa iglesia. Tenemos en el libro de los Hechos el registro de cómo empezó la obra. Y es muy importante saber cómo empezó la obra. Algunos de ustedes que han estado aquí desde el principio, otros que se han ido añadiendo con el paso de los años, ¿verdad? Pero es muy importante a veces ver cómo comenzó la obra. Y en esta ocasión, gracias al Señor, el libro de los Hechos, en el capítulo 16, nos relata cómo Pablo recibió un llamado especial para ir a la ciudad de Filipo,
a predicarles el Evangelio. En Hechos capítulo 16, a partir del versículo 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Se le mostró a Pablo una visión de noche. En esa visión él ve un varón, un hombre macedonio, que estaba de pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, ahora fíjense cómo hablan en plural, procuramos, no dice que él procuró ir, sino que los que estaban con él, Silas, Lucas, que era el que iba relatando el viaje, dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. La visión, el llamado, lo había recibido Pablo, pero ellos, como estaban viajando y en el equipo ministerial de Pablo, ellos también consideraban que ellos también habían sido llamados para ir a predicarles el Evangelio a esa ciudad. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Esto es algo muy significativo, porque no dice que en un día de reposo, como era la costumbre de Pablo, se fue a la sinagoga a predicarle a los judíos. Es que no había sinagoga. Dice que se fue fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. No menciona presencia de hombres. ¿Por qué no había sinagoga en Filipo? Pues porque no había ni siquiera el grupo mínimo, que se llama en hebreo minyan. Un minyan es un grupo de 10 varones, que es lo que se necesita para abrir un lugar de culto o una sinagoga. Como se ve que no había esa cantidad, las mujeres decidieron tener sus cultos de oración junto a un río a las afueras de la ciudad. Y Pablo fue allí, aprovechando la ocasión. Y entonces allí estaba una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ahora, antes de terminar de leer este versículo, ¿por qué menciona el lugar de donde era Lidia? ¿Qué más da? Podía haber dicho el texto: había allí una mujer llamada Lidia que se dedicaba a vender púrpura, que adoraba a Dios, y omitir que era de la ciudad de Tiatira. Y entonces uno tiene que decir, bueno, ¿por qué se menciona esta ciudad en ese momento, hablando de esa mujer en particular? Porque da la casualidad de que la iglesia de Tiatira, que se menciona en el libro del Apocalipsis, era una iglesia que tenía un gravísimo problema, porque una mujer que la llamaban, o tal vez se llamaba realmente Jezabel, como aquella reina perversa del Antiguo Testamento, la reina Jezabel, casada con Acab, dice que ella se había autoproclamado profetisa y comenzó a enseñar en la iglesia de Tiatira a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos, cosa que no se podía hacer. Porque en Hechos capítulo 15, en el primer concilio de Jerusalén, léanlo tranquilamente después al llegar a casa, viendo que había problemas de convivencia entre judíos y gentiles, en ese concilio se toman acuerdos y se escriben y se mandan cartas a todas las iglesias de la época. Y una de las cosas que no se podía hacer en aquella época era comer carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos, y menos que tuvieran sangre. Pero esta mujer llamada Jezabel, que dice que ella era profetisa, le enseñaba a la gente a quebrantar esa norma interna en la iglesia, y no solamente, y no contenta con esto, dice que le enseñaba a los siervos de Dios a fornicar. Y uno dice, pero bueno, pero tanta influencia, tanto poder y fuerza tenía esta mujer en esa iglesia que le permitían enseñar a fornicar a la gente. Es que no está enseñando Biblia, no está enseñando a amar a Dios, los mandamientos de la palabra de Dios, está enseñando a cometer relaciones ilícitas sexualmente hablando.
Y parece ser que al pastor o los ancianos le habían dado todo tipo de aval, todo tipo de libertad para que sedujera a los siervos de Dios a romper las normas de convivencia y a cometer fornicación. Y era esa mujer de Tiatira. Por eso tal vez Lucas, para que no nos quede el recuerdo de que la gente de Tiatira era gente mala y gente que no obedecían y amaban al Señor, tal vez por eso el Lucas, que es el que escribe este libro, dice que esta mujer era de Tiatira, como dando a entender de que allí también había mujeres buenas, y esta es una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios. Tal vez se había convertido, tal vez había oído el evangelio en su ciudad, no lo sabemos. Pero lo que sí dice el texto es que ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Espero que el Señor esta tarde también abra vuestros corazones para que ustedes estén atentos a lo que en este caso no Pablo, sino Manolo Sierra les está predicando en esta tarde. Y cuando fue bautizada, se ve que no estaba bautizada. Y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, se ve que ya era otro día, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual le daba una gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Realmente uno se puede preguntar a estas alturas: ¿tú me llamaste a esta ciudad, Señor? Porque tú me dijiste en una noche, en una visión, que viniera a Filipos a predicar tu palabra, y cuando llegamos no hay ningún hombre que se convierta, pequeño grupito de mujeres que se reúnen a las afueras de la ciudad por echar fuera este espíritu de adivinación de esta joven. Me meten en la cárcel y previamente nos dan a Silas y a mí una paliza tremenda con varas. Y la historia sigue diciendo que después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Hoy está lenta la lectura, ¿no? Yo voy al ritmo que me marcan. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué tremendo, ¿eh? Qué maravilla. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y es allí donde ocurre algo tremendo, porque dice que el carcelero se despierta y, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero no había huido ninguno. Pablo, clamando a gran voz, dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Gloria a Dios. Qué milagro, ¿eh? Abre las puertas a los presos para que vean cómo salen todos corriendo. Pero estaban más a gusto dentro de la cárcel, con la presencia del Señor, que fuera de la misma. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
y este es el mensaje, la predicación más corta del mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aclaro que esto no es una promesa genérica, sino esto es una palabra concreta, específica para ese hombre y esa familia en ese momento. No es una promesa, es una profecía, es una palabra que le dio el apóstol Pablo a este hombre. Le hablan la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y a continuación sigue diciendo la palabra que tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y así empieza en Filipo esta congregación, echando fuera el demonio de una joven con espíritu de adivinación, después de haber estado en la cárcel y haber sido azotados con varas y haber sido puestos los pies y las manos en el cepo, con un pequeño grupo de mujeres fieles que están junto al río oyendo la palabra de Dios. Así empezó la obra. Después, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, vemos que Pablo y Silas, o Silvano, porque Silvano y Silas es la misma persona, siguen su viaje y se queda al frente de la congregación Lucas. ¿Cómo lo sabemos? Porque si ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos, se van a dar cuenta de que ya él no se incluye en el relato bíblico, sino que durante 8 largos años Lucas se queda como pastor al frente de esa congregación. 10 años más tarde de los acontecimientos que hemos leído en esta noche, es decir, una década después de haber fundado de esta manera la iglesia en Filipo, es decir, a los filipenses, Pablo decide escribirles una carta desde la cárcel. Y esa carta, gracias a Dios, la tenemos entera en nuestras Biblias. Y es una carta donde él expresa amor por los filipenses. Es una carta donde él agradece a la congregación por haberse acordado de él en un momento durísimo por el que está pasando, que es en la cárcel y a punto de morir como un mártir de Cristo, y le mandan ofrendas, le mandan unas ofrendas, una ayuda económica para que él tenga algo para poder cubrir sus gastos mientras está allí en la cárcel. Y él escribe una carta y emplea la expresión olor fragante. Esto me ha llegado en el mejor momento. Sé que ustedes tenían el deseo de ayudarme económicamente para que yo pudiera tener mis necesidades cubiertas. No lo habíais podido hacer en el pasado, pero no os preocupéis, queridos hermanos, porque el Señor me ha enseñado cosas tremendas. Me ha enseñado a vivir en abundancia y me ha enseñado a vivir en escasez. He aprendido a contentarme en cualquier situación de la vida en la que me encuentre. Y al final es cuando Él dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, para poder decir con autoridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sería muy bueno que leyéramos los versículos que preceden al 4:13, porque es la escuela por la que Pablo tuvo que pasar. Escasez, dificultades, persecución, cárceles, azotes, murmuraciones, etcétera, etcétera. Y al final de esa escuela, al final de haber aprobado todos los exámenes con buena nota, es cuando por fin él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se entera de que la congregación, donde había muchas mujeres de muy buena posición social, hay algunas discrepancias y algunas peleas y algunas divisiones internas, y menciona nombres de 2 miembros, de 2 hermanas de la iglesia. Una de ellas era Evodia, la otra era Síntique, y desde la cárcel Pablo les escribe diciéndole, hermanas, os ruego por favor que se reconcilien, que se arreglen las cosas entre ustedes y que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, dije al principio que es la carta más personal de todas las que Pablo escribe, pero analizando letra a letra, casi palabra por palabra, la carta a los filipenses, vamos a encontrar que hay 2 palabras que él continuamente está repitiendo a lo largo de la epístola. Vengan conmigo al capítulo 1 de Filipenses, y la primera palabra que vamos a encontrar es la palabra evangelio. Evangelio, la buena nueva, el mensaje de salvación. Y él comienza a utilizar esta palabra haciendo referencia a diferentes asuntos.
capítulo 1, versículo 5. Él dice que está orando, dándole gracias al Señor por los hermanos de Filipo, y dice, y por vuestra comunión en el Evangelio, unión. Estamos unidos, hay una unidad entre ustedes y yo a la hora de predicar, de anunciar, de vivir y de practicar el Evangelio. Es decir, no es que ustedes están predicando una cosa y yo estoy predicando otra, sino que estamos en una común unión, hay coinonía, hay una unidad perfecta, maravillosa entre la congregación y yo, porque tenemos en común el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es una iglesia que empezó de una forma muy sencilla, atípica, porque generalmente las iglesias no nacían de esta manera, pero Pablo valora lo poco, lo pequeño. Pablo no se queja, Pablo no dice, bueno, al fin y al cabo se han convertido muy pocas personas, no merece la pena que esté más tiempo aquí, sino que lo que vemos es que lo que empezó de una forma muy sencilla, muy humilde, casi pasando desapercibida, se constituye con el paso de los años en una iglesia poderosa, en una iglesia preciosa, y gracias al Señor tenemos esta carta en nuestras manos. En el capítulo 1, versículo 7, también dice, y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, ¿verdad? Una vez más utiliza la palabra Evangelio en este caso para ver cómo Dios está confirmando, consolidando la obra en la iglesia y en el corazón de los miembros. Seguimos en el capítulo 1, saltamos al verso 12. Donde dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y esa palabra progreso en el texto original en griego es muy interesante porque habla de cómo se abrían paso los soldados romanos en la maleza, en lugares donde era muy difícil pasar, pero ellos a base de machetazo, ¿verdad? Y abriendo camino, pues iban avanzando, iban progresando. Y el apóstol Pablo dice, es verdad, ha habido dificultades, ha habido persecuciones, ha habido llanto, ha habido lágrimas, ha habido derramamiento de sangre, pero todo eso, quiero que sepan que no ha sido un freno al Evangelio, sino al contrario, todo esto ha redundado para el avance, para el desarrollo, para el progreso del Evangelio. En el capítulo 1, el verso 17, Pablo dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Le habían informado de que había personas que querían imitarlo, querían hacer lo que él hacía, predicar como él predicaba, viajar como él viajaba, por envidia, por celos, para hacerle, digamos, la competencia, por decirlo de alguna manera, y esto se lo habían dicho a Pablo, y Pablo dice, bueno, pues están predicando a Cristo, sí, ¿lo hacen por envidia? Sí, hermano, bueno, pues están predicando a Cristo, ¿por qué sigan predicando a Cristo? Ellos tendrán que rendir cuenta delante de Dios, a ver por qué ellos también quieren vivir y viajar y predicar y enseñar como yo. Aquí lo importante es que se está predicando el Evangelio, dice, y yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. A veces hay momentos en los que Dios nos da oportunidad para proclamar el Evangelio, pero habrá muchos momentos en tu familia, en tus compañeros de trabajo, en la universidad, donde vives, donde te desenvuelves, donde tendrás que defender el Evangelio. Y dice la Biblia que tenemos que estar siempre preparados para defender, para presentar respuestas coherentes ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y Pablo sabía que no solamente él tenía la obligación y el deber de predicar el Evangelio. De hecho dijo, ¡ay de mí, si no anuncio, si no proclamo y si no predico el Evangelio! Pero también sabía, y lo hizo muy bien desde la cárcel a través de sus epístolas, que a veces él tenía que defender y pelear a favor del Evangelio. En el capítulo 1, el versículo 27, vuelve otra vez a aparecer la palabra. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Usted puede proclamar el Evangelio, puede defender el Evangelio, puede creer en el Evangelio, pero la pregunta es, ¿y está viviendo dignamente conforme a las exigencias del Evangelio? No es a los filipenses, sino a los romanos, que en cierta ocasión Pablo les dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, pero que nunca el Evangelio se tenga que avergonzar de nuestra conducta y de nuestro mal testimonio ante la sociedad. Pablo dice
que tenemos que vivir dignamente conforme al Evangelio. Y al final del capítulo 1, verso 27, dice, por la fe del Evangelio. Claro que nosotros tenemos fe en el Evangelio, en la buena nueva, en la buena noticia de que Cristo vino, murió y resucitó y ascendió y volverá. Todo eso forma parte del Evangelio y de nuestra fe también en el Señor. Capítulo 2, versículo 22, Él dice, pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Servir, no servirse de, sino servir a, servir al Señor con el Evangelio, predicando su palabra. Otro concepto interesante del Evangelio. Capítulo 4, versículo 3, nuevamente vuelve a aparecer la famosa frase o la famosa palabra. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, hace referencia a personas que se jugaron la vida, que no fueron cobardes, que no tuvieron miedo, que no salieron corriendo ante la adversidad, ante la persecución, ante la oposición de los enemigos, sino que pelearon, combatieron en el Evangelio juntamente con Él. En el capítulo 4, versículo 15 también dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, los que habéis tomado nota, o los que después escucharéis más detenidamente este estudio, este mensaje, os habéis dado cuenta de que Pablo utiliza el término, la palabra evangelio, para muchos asuntos diferentes que tienen que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra responsabilidad y nuestros deberes cristianos. Aparece muchísimas veces la palabra evangelio, buena nueva, en su carta. Pero sorprendentemente, otra palabra que aparece muchísimo en la epístola de Pablo a los Filipenses es la palabra gozo. Y muchos se han preguntado cómo es posible que un preso, sabiendo que le quedan tal vez pocos días de vida, sea capaz de descubrir el secreto de gozarse en la adversidad, en la lucha y a punto de morir como mártir. Hagamos nuevamente un recorrido a lo largo de la epístola y veamos dónde aparece esta palabra. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, con gozo por todos vosotros. No oraba quejándose, no oraba lamentándose, sino que cuando se acordaba de esa iglesia, de esos miembros, del tiempo que él estuvo allí al frente de la congregación, dice, oro, clamo al Señor por vosotros, con gozo en mi corazón, no con dolor, no con tristeza, sino con gozo. Versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿En qué se gozaba? En que el Evangelio estaba siendo predicado. A lo mejor no por personas con una buena intención, pero si al fin y al cabo predicaban y querían servir al Señor de alguna manera, aunque fuera por celos y por envidia, porque dicho sea de paso, y hago un paréntesis, una de las cosas que más me costó aceptar como pastor, ya como cristiano, pero más como pastor, es ver y conocer a gente con celos dentro de la obra de Dios. No es el celo por Dios en el buen sentido de la palabra, sino gente celosa, gente envidiosa, gente que en vez de gozarse en la bendición de otros, parece como que le tienen esos celos y esa envidia. Y eso no es nada nuevo, eso ha existido siempre y en la época de Pablo más todavía. Pero Pablo dice, mira, si lo hacen por celos, por competencia, por envidia, por figurar, por aparentar, mira, aquí lo importante de lo que se trata es que se predique el Evangelio y si lo hacen, yo en eso me gozo y me seguiré gozando. ¿Cuántos dicen amén? Qué filosofía de la vida, ¿no? Qué tremendo. En el capítulo 2, versículo 2, Pablo dice, completad mi gozo. Complétenlo, únanse al gozo que yo tengo, no se queden fuera. Yo estoy bendecido, júntense, péguense a mí para que se les pegue la bendición. Yo estoy gozoso, júntense a mí. ¿Estás triste? Pues pégate a un gozoso. Yo siempre digo, miren hermanos, en el mundo natural la salud no se pega, lo que se pega es la enfermedad, ¿sí o no?
En el mundo natural, un sano se junta a un enfermo y no lo cura. Pero ojo, que hay enfermedades y sabemos que estamos en tiempos en los que tenemos que guardar ciertas distancias y ciertas medidas. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pegan. Pero en el mundo espiritual, algo que se da, y tenemos que descubrirlo y valorarlo, es que hay bendiciones que se pegan. ¿Cuántos creen eso? Algunos se preguntarán, ¿y usted puede demostrar esto bíblicamente? Claro, si no, no me atrevería a decir esto. Les voy a poner 2 ejemplos. La Biblia dice que cuando un día, y no me voy del tema, solamente a modo de ilustración, cuando Jetro, que era el suegro de Moisés, llega un día al campamento y ve a Moisés con tantas responsabilidades, con tanta gente que atender, que el hombre no tenía tiempo ni para descansar, ni para comer, ni para dormir, lo llama aparte y le dice, no vas a poder atender tú solo a tanta gente. Por muy temprano que te levantes, por mucha gente que quieras atender, siempre quedarán más por ser atendidos que los que has atendido. Por lo tanto, le dio un consejo y Moisés lo aceptó. Fue humilde y dijo, bueno, mi suegro me está dando un buen consejo. Y es que delegue a personas, en personas de confianza, pues la responsabilidad para que juntos trabajemos y hagamos un equipo, ¿verdad? Y ellos puedan atender gente y yo también, y así podemos atender a mucho más personas del pueblo. Dice que nombró a 70 varones. Fueron al tabernáculo, aquella carpa, aquel templo portátil que se usó durante años en el desierto, y dice que el Señor tomó del espíritu de Moisés y se lo pegó, se lo metió a ellos. Es decir, no eran 70 competidores, esto no era una pelea, un saco de gatos peleándose el unos contra el otro, sino eran personas que iban a tirar del mismo carro, con el mismo sentir, con la misma carga, con la misma pasión, con el mismo fuego que tenía Moisés en su corazón. Y si vamos al Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan a visitar las aldeas y preparen el terreno y anúnciele que dentro de poco iré a visitarles, dicen, cuando lleguen a alguna casa y no os quieran dar hospedaje, lo cual era casi obligatorio en aquella época y se valoraba mucho, si no os reciben en una casa, vuestra paz quedará con vosotros, se volverá a vosotros. Pero si en una casa os hospedan, coman lo que les pongan, aunque no les guste, cómanlo, no vayan saltando de una casa a otra, quédense allí, dice, vuestra paz reposará sobre los habitantes de ese hogar. Luego nosotros transmitimos no solamente la parte genética en la vida de nuestros hijos, sino que también nosotros transmitimos, queriendo o sin querer, nuestro espíritu. Por eso yo digo, usted está triste, busca un hermano alegre y algo bueno se le pegará. Tal vez por eso el mundo inventó un refrán, no es bíblico, pero es del mundo y dice, ¿cómo dice? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. De ese no me acordaba mucho, pero del bíblico sí me acuerdo. El bíblico dice, anda con sabios y sabio serás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere ser sabio? ¿Cuántos quieren ser sabios? Busque a uno que sea sabio y péguese a él, algo se le pegará. ¿Usted quiere ser una persona de fe? Péguese a uno que tenga mucha fe y algo se le pegará. Y por eso vemos en la palabra de Dios que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, también es contagioso. Usted no ha estado en una reunión donde uno empieza a reírse y el otro no sabe de qué se están riendo y todos en la sala terminan riéndose y al final dicen, ¿de qué se están riendo? No sé, pero nos hizo gracia. ¿Sí o no? Es como cuando hablamos de piojo. A todo el mundo le... Bueno, vamos a dejar eso. Filipenses 2:17. ¿Qué dice? Y aunque sea derramado en libación es el líquido, era la sangre que se recogía de los animales y se echaba, ¿verdad?, sobre los sacrificios. Aunque yo sea derramado, fíjate, aunque me saquen la sangre y la derramen sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pues claro, gozarse si me sueltan de la cárcel, gloria a Dios, hacemos una fiesta. Pero no, yo me voy a gozar el día que cojan mi sangre y la derramen sobre un altar, sobre un sacrificio, como si yo fuera un animal. Ese día me gozaré y me regocijaré y ustedes también tienen que gozarse juntamente conmigo. ¿Cuántos dicen amén? No, uno nada más. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo esto, ¿eh?
Esto es tremendo. Está hablando un preso, un anciano condenado a muerte. Y miren cómo habla. Capítulo 4, es el último versículo, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. Ahí está la clave. En el Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, en esta carta, Pablo le enseña a los filipenses que él, que es el que peor lo está pasando, que está, entre comillas, privado de libertad, tiene más gozo que toda la iglesia en peso. Es decir, ustedes no tienen que estar preocupados por mí. Ustedes no tienen que estar tristes por mí, porque yo me estoy gozando aquí adentro como ustedes ni se imaginan, porque el Evangelio está siendo predicado, porque el Evangelio ha sido confirmado entre ustedes, porque el Evangelio lo están llevando a la práctica hasta las últimas consecuencias. Y como parte del Evangelio, si yo tengo que morir como si fuera un animal, derramando la última gota de mi sangre, en ese momento me seguiré gozando en el Señor. Y quiero que ustedes también se gocen juntamente conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo, es una carta realmente extraordinaria, es un manual práctico para vivir una vida cristiana victoriosa. Y esto sí me lo acabo de inventar ahora mismo. El libro de Filipenses es un manual práctico para vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Usted quiere vivir una vida victoriosa o una vida mediocre? ¿Usted quiere vivir de victoria en victoria o quiere vivir de llanto en llanto y de lamento en lamento? Pues en Filipenses encontramos un ejemplo de un hombre condenado a muerte que probablemente nunca más volvió a viajar y a visitar congregaciones, que aprendió a gozarse en el Señor. Y como Pablo no escribía las cartas, sino que las dictaba, a los teólogos les ha llamado mucho la atención cuando el apóstol Pablo le está dictando a Silas la carta, y en el capítulo 4 encontramos lo siguiente. Pablo está dictando, seguramente caminando por la celda de un lugar a otro. El Espíritu Santo lo está inspirando, él escribe esto, escribe lo otro, y di esto, y no, eso no, bórralo, y escribe esto. Y hay un momento en la carta en el que Pablo le dicta a Silas y le dice, escribe. Capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Y me imagino que el que estaba escribiendo la carta se la habrá quedado mirando diciendo, ¿qué? Y le dice, ¿qué dice el versículo? Otra vez te digo, regocijaos. No pongas cara de bobo, pon lo que te he dicho. Regocijaos. Si fueran argentinos sería doblemente gozarse, ¿no? Es no sé qué, ¿no? Gócense, 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 no importa. No se dan cuenta que yo, que estoy condenado a muerte, que no voy a salir de aquí, que estoy pasando frío y calamidades y privaciones. No se dan cuenta que el hombre más gozoso del mundo soy yo. ¿Cuánto más ustedes, hermanos, que van a recibir esta carta? Así que regocijaos en el Señor siempre. No dice de vez en cuando. Cuando hay dinero, regocíjense y hagan fiesta y maten el becerro gordo. No, no, no. Regocijaos en el Señor siempre. Pero es que ya no estoy ganando tanto como antes. Pues aprende a gozarte ahora, porque si no aprendes a gozarte ahora, la lección va a durar todo el tiempo que ni te imaginas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces se tiene que presentar a un examen una persona que lo suspende? ¿Cuántas veces? Pues hasta que lo apruebe. Hay algunos que el carnet de conducir lo aprobamos a la primera. ¿Cuántos de los que están aquí aprobaron el carnet teórico y práctico a la primera? Levanten la mano. El de la moto, el del coche, yo todo lo aprobé a la primera. Pero hay algunos que a la segunda. A ver, ¿alguien aprobó a la segunda? Algunos. ¿A la tercera? Algunos. ¿A la cuarta? Algunos. ¿A la décima? Bueno, déjelo ya. Vas a tener que presentarte y una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que apruebes. En el sentido espiritual exactamente igual. Ya has aprobado la lección de gozarte en la abundancia. 10, aprobado. Matrícula de honor. Vale, vamos a la otra asignatura. Ahora voy a enseñarte a gozarte en la adversidad. Has suspendido el examen. Te has quejado, has estado con lloriqueo, has estado con una mala actitud. Mañana otra vez. Y otra semana otra vez igual. O peor que la anterior. Y ¿por qué tengo que repetir lo mismo? Porque no has aprobado el examen. Cuando apruebes el examen, ya verás que esa prueba se va y probablemente el Señor te enviará otra.
Pero esa es la forma como Dios está tratando a la iglesia en el último año que estamos viviendo. Nos está mandando una serie de pruebas. A todos, a todos. Y nos ha metido a todos en el mismo saco. Y a unos aprueban, otros suspenden, unos repiten. Pero lo que está bien claro es que el Señor lo que está tratando a través de esta hermosísima carta es inspirar a la iglesia de los filipenses y a nosotros, por supuesto también, para que aprendamos a gozarnos en la adversidad, en las pruebas, en las dificultades, porque por muchas pruebas que estemos pasando, ninguna se puede comparar a la que Pablo en este momento estaba experimentando. Estaba en una mazmorra, en una cárcel. A veces hemos visto en algunos documentales de televisión presos que se han construido su propia cárcel. Y aquello más que cárceles parecían jaulas de oro, parecían palacios, no le faltaba absolutamente de nada. Pero Pablo no está en una cárcel de oro con WhatsApp, con Facebook, con YouTube, con visitas, con buena comida. No, Pablo incluso cuando le escribe a Timoteo le dice: ven pronto porque el invierno va a empezar y me dejé el capote en casa de Carpo, tráemelo porque me estoy congelando de frío. Y tráeme los pergaminos, y tráeme esto, y tráeme lo otro. ¿Por qué? Porque él está pasando dificultades humanamente hablando, pero en medio de esas dificultades escribe 4 cartas espectaculares y una de ellas es esta. Y yo doy gloria a Dios que el Señor permitió que esta carta nos llegara a nosotros hoy en día. Estuvo desde el año 46 hasta el 56, una década entera aproximadamente, predicando el Evangelio, tratando de llevar el Evangelio a los gentiles, tratando de llevar almas a los pies de Cristo, gente de otro contexto cultural, de otras religiones, de otras prácticas, etc. Y llegó el momento en el que el Señor permitió que lo encerraran, lo protegió durante años, viajó por todo el mundo entero de su época, pero llegó un momento que los últimos 4 años de su vida no salió ni de aquí a la esquina. Tenía unas cadenas en las manos y en los pies que le impedían viajar, pero Pablo nos dice: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No puedo predicar, no puedo orar, no puedo... No. Pero ¿no lo veis que en la cárcel de Filipo fue una práctica para lo que se le venía encima? ¿No dice la Biblia que en Filipo fue donde lo encadenaron, pusieron sus manos, su cabeza y sus pies en el cepo? Y allí aprendió a cantar a medianoche con sus espaldas destrozadas y los presos le se oían. Eso fue una preparación para lo que le vendría 10 años después, cuando finalmente acabara con su vida como si fuera un sacrificio sobre un altar. Pero él ya había aprendido a gozarse en la adversidad. Y todas las pruebas que hemos estado pasando en los últimos tiempos, en los últimos años o meses o días, nos han estado preparando para llegar hasta aquí, hoy y ahora. Y el Señor lo que quiere es fortalecernos en la fe. El Señor lo que quiere es que aprendamos a estar por encima de las circunstancias. Las aguas, las olas, los vientos que le daban miedo a los discípulos, a Cristo le permitieron demostrar su poder. Mientras ellos veían que las olas entraban dentro de la barca y mientras Pedro se hundía viendo el viento, el Señor caminaba por encima de todo aquello para demostrarles que lo que a ustedes les da miedo, lo que a ustedes les paraliza la fe, a mí me permite caminar por encima de eso y demostrarles mi poder, mi autoridad y mi gloria. Y cuando entra en la barca y se calma todo, le dice: eso es lo que ustedes tienen que aprender. Porque es muy fácil ir cantando alabanzas y coros mientras la barca va en un mar tranquilo. Pero yo les he enseñado que se puede caminar por encima de las aguas si ustedes quieren. Solamente se atrevió uno a hacerlo. Pero si todos se hubieran atrevido a decir: Señor, queremos caminar hoy contigo por encima de las aguas. Pedro, Juan, Santiago, Tomás, Bartolomé, Felipe, todos hubieran podido caminar por encima de las aguas en tempestad del mar de Galilea. Pero solamente uno se atrevió. Y hermanos, nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de demostrarle con la práctica nuestra fe a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente en la carta, el apóstol Pablo, una de las cosas que dice en el versículo 19, 4:19, es que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, él está plenamente convencido que si a mí el Señor me ha provisto mis necesidades, también a vosotros os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No te has hecho esta pregunta alguna vez, hermano y hermana? ¿Cómo es posible que en una misma iglesia haya gente que le sobra y a otros que le falte?
¿Cómo es posible que unos estén gozosos y otros tristes? Que unos estén, digamos, en un nivel óptimo en cuanto a su fe y su comunión con Dios, y otros estén ahí medio titubeando. Pues yo pienso que sería muy bueno preguntarle a los que están fuertes en la fe y a los que han aprendido a gozarse en la adversidad, pienso que sería muy bueno acercarnos y decirle: hermano, una pregunta. ¿A usted cuando se le murió su hijo, o cuando lo echaron del trabajo, o cuando le dijeron que tenía un cáncer terminal, o cuando comenzó a tener todo tipo de problemas que sabemos que los tuvo, cómo hizo para estar hoy tan gozoso y tan fuerte y madura en el Señor? Es muy importante que los miembros que están pasando por ciertas y determinadas dificultades se acerquen a sus hermanos mayores en la fe y les pregunten qué han hecho, cómo han logrado superar esos problemas, esas adversidades, esas pruebas, para que de esa manera podamos crecer al unísono y podamos gozarnos, porque los principios de Dios funcionan para todos los miembros de una congregación, y lo creo con todo mi corazón. Por eso Pablo lo que está diciendo aquí es algo tremendo. Él está diciendo: mi Dios, que era el Dios de todos los filipenses, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto sí que es una promesa. Esto es una promesa genérica para toda la congregación. Es decir, el Dios que me ha provisto a mí, el Dios que me ha cuidado, el Dios que me ha usado, el Dios que me ha bendecido hasta aquí, es el Dios que ustedes tienen. Por lo tanto, no es que yo sea de un nivel superior a ustedes, sino que ustedes tienen que aprender que hay cosas que se aprenden con lágrimas, con sufrimiento y con dolor, pero que cuando las aprendes funcionan para toda tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Pablo termina diciendo: a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego hay dos porciones en la carta que son realmente espectaculares. Yo les voy a pedir que ustedes tranquilamente las lean en casa. Y una es la porción que va del capítulo 2, del versículo 5 al 11. Repito, capítulo 2 del 5 al 11, donde se habla de la humillación y exaltación de la misma persona, de Cristo. El que se despojó, el que se anonadó, el que se hizo nada por nosotros, el que toma forma humana y decide humanarse en forma de siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate lo que está describiendo el apóstol Pablo aquí. Es decir, a él está casi pasando lo mismo. Pasó de un ministerio próspero y conocido a nivel mundial a estar privado de libertad, a estar siendo humillado de una forma tremenda. Pero él sabe que así como Cristo se humilló hasta lo sumo y luego el Padre lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a él le va a pasar exactamente lo mismo. Y a todo creyente que aprendió a humillarse y a ser fiel y obediente a Cristo hasta la muerte, nos espera la gloria, la recompensa, nos espera lo más hermoso que ni siquiera nos podemos imaginar juntos en esta noche. Y también el otro pasaje extraordinario que se leyó esta noche en Filipenses capítulo 3, del 1 al 14. Y yo lo he titulado Las motivaciones internas del apóstol Pablo. ¿Cómo se movía este hombre? ¿Qué sentía? Esto es una radiografía, permítame la expresión. Filipenses 3 del 1 al 14, que fue la lectura que se leyó esta noche, por favor léanla tranquilamente después en casa, es una radiografía de Pablo por dentro, pero no de su cuerpo, sino de su mente, de su alma, de su relación con el Señor. Le preguntaron una vez al famoso escultor Miguel Ángel: ¿cómo haces tú para hacer una obra de arte? Dice: muy fácil. Cojo una piedra y ya veo la figura. Y lo único que hago es que me dedico a quitarle todo lo que le sobra. Y después ahí sale la figura que deja al mundo con la boca abierta. Ya el Señor a nosotros nos miró antes de la fundación del mundo y nos vio acabados y perfectos, hechura suya, dice el libro de Efesios, poema, obra de arte de Dios. Pero le sobra esto también.
y hay que quitarle un poquito por aquí y un poquito por allá. Y cuando vamos al principio de la Biblia, nos encontramos a Dios que le dice a Adán: cierra los ojitos, Adán.
Vamos a orar un momentito, por favor, si es tan amable, hermano. Cierre sus ojos. Vamos a pedir que en esta tarde esta palabra nos hable, nos bendiga, nos ministre a nuestras vidas. Porque el Señor siempre habla a través de su hermosa palabra. ¿Sí, hermanos? Siempre, siempre. Nosotros lo que queremos, Señor, pedirte en este momento que tú nos ministres y nos hables a través de ella, que podamos ser bendecidos, edificados, Señor, en la fe, y que este tema que vamos a tocar en esta tarde, Señor, abra nuestros ojos y traiga crecimiento y madurez espiritual a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Te pedimos que tú la uses para hablar a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay tres porciones que yo voy a leer en esta tarde. Una se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. La otra porción se encontraría en la carta de Pablo a los Romanos. Y la otra y última porción se encontraría en la carta de Pablo a los Gálatas. Si nosotros comenzamos a leer la Biblia desde el tiempo que salió precisamente el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, nos vamos a dar cuenta que a los 50 días de aquella salida milagrosa, Moisés sube a lo alto de una montaña que la conocemos con el nombre del Monte Sinaí, donde está durante 40 días y 40 noches en plena comunión con Dios, orando, ayunando y recibiendo palabra para después, al bajar del monte, transmitírsela y enseñársela al pueblo. Me llama mucho la atención que eran esclavos, pero no eran analfabetos. Nunca ha habido analfabetos en el pueblo de Israel, porque desde su más tierna infancia, prácticamente desde el hogar, los niños aprenden a leer y a escribir con sus padres con la palabra de Dios en la mano. Y fíjense, Dios le da un regalo maravilloso al pueblo de Israel que lo conocemos como la ley, la Torá. Algunos a veces me escriben y me preguntan, ¿y dónde puedo encontrar esos libros? ¿Dónde puedo comprar la ley de Moisés? Digo, la tiene en la Biblia, hermano. Los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco, son los libros de la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros de la ley, escritos por Moisés. En esos libros encontramos un total de 613 mandamientos. 613 mandamientos que iban a regir al pueblo de Israel hasta que viniera el Mesías. 613 mandamientos que humanamente hablando eran prácticamente imposibles cumplirlos todos. En la ley que fue dada por Moisés no hay gracia, no hay misericordia. En la ley el que la hace, la paga. En la ley es el ojo por ojo y diente por diente. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 17, que la ley nos vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Encontramos 3 aspectos fundamentales de la ley, y es la ley y la gracia, la ley y la justicia, y la ley y la promesa. Son 3 aspectos importantes que vamos a ver en esta tarde referente a este tema. La ley fue un instrumento que el Señor utilizó durante siglos para guiar al pueblo de Israel y protegerlo de alguna manera de todas las malas costumbres y de todas las terribles prácticas que llevaban a cabo los pueblos que les rodeaban. Ellos tenían que guardarse moral y espiritualmente. Ellos tenían que marcar una diferencia. Al fin y al cabo era el único pueblo en el mundo que en aquel momento creía en un solo Dios. Todos los demás pueblos que les rodeaban eran politeístas. El único pueblo que adoraba a un solo Dios eran ellos, era el pueblo de Israel. Y Dios había prometido ya desde el libro del Génesis capítulo 3 que algún día vendría un Mesías, un libertador que haría una obra en sus vidas
que libertaría y iba a redimir al mundo de sus pecados, y ese libertador o Mesías sabemos quién fue, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta que viniera el Mesías era necesario que el pueblo se comportara bien, que no se contaminara con las costumbres y con las prácticas y con las religiones paganas de su época. Por eso ellos tenían fiestas diferentes, costumbres diferentes, un régimen de comidas completamente diferentes. Ellos vestían de una forma diferente, ellos tenían leyes completamente diferentes, porque ellos tenían que marcar una diferencia. Y para eso sirvió la ley, para que ellos interiorizaran que eran un pueblo escogido, un pueblo diferente a los demás pueblos. Y la ley fue el instrumento que Dios iba a utilizar para proteger de alguna manera a ese pueblo hasta que viniera el Mesías. Pero la ley además también sirvió para que todo el mundo de Israel supiera que todos eran pecadores. Porque la ley siempre iba a señalar en dirección al pecado de la persona que lo cometiera. Y desde el más grande hasta el más pequeño, nadie se escapaba. Todos eran pecadores y la ley lo dejaba muy claro. Y no solamente la ley indicaba que todo el pueblo era pecador, sino también hablaba de las consecuencias que vendrían por el hecho de pecar y de apartarse de los caminos del Señor. Todo eso lo iban a encontrar en la ley. Y finalmente en la ley se iban a dar cuenta de que eran totalmente incapaces de cumplir con las exigencias y con las expectativas que Dios tenía para cada uno de ellos. Así que en cierto sentido podríamos decir que la ley era como un espejo que reflejaba la realidad del hombre en su relación con Dios. Un espejo que reflejaba la realidad de sus vidas. No disimulaba sus pecados, no ocultaba sus pecados, sus rebeldías, sus rebeliones, sino todo lo contrario. Reflejaba y muy claramente que ellos eran una nación que, aunque eran diferentes, eran exactamente igual de pecadores que cualquier otra nación de la tierra. Lo que me llama la atención es que esas leyes, esos mandamientos, esos decretos, esos estatutos no fueron escritos en papel, en pergaminos, sino en piedra. No solamente los 10 mandamientos, sino que Moisés seguramente invirtió mucho de su tiempo para que todos estos 613 mandamientos y todas las fiestas y ceremonias y liturgias y rituales también fueran escritas en piedra, para que el viento, la erosión, la arena del desierto no terminara borrando lo que Dios un día les había dicho en el monte Sinaí. Así que la ley vino a través de un instrumento llamado Moisés. Dios lo escogió a él para que sacara al pueblo de la esclavitud de Egipto, para que le entregara y enseñara la ley al pueblo. Pero dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron no por medio de la ley ni de Moisés, sino vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así es que no solamente el Señor enseñó la ley, los 613 mandamientos, sino que en su deseo de volver a restaurar al hombre en su comunión con Dios, cuando el Señor Jesucristo vino, no solamente recordó la ley que les había dado en el desierto a través de Moisés, sino que les enseñó otro modelo, otro estilo de vida. ¿Y cuántas veces encontramos al Señor Jesucristo diciendo: oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿verdad? Oísteis que en el Antiguo Testamento, en la ley se decía ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os ofenden, etcétera, etcétera. Así que el Señor da un paso más en ese anhelo, en ese deseo que Dios tenía de volver a restaurar la comunión del hombre con su Dios. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro en el Nuevo Testamento también, el libro de Romanos, en el capítulo 3, encontramos otro aspecto muy importante de la ley, y es el tema de la ley y la justicia de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado del amor de Dios? Y no hacemos mal en hablar del amor de Dios, porque dice la Biblia que Dios es amor. Pero también hay que recordarle a la gente que Dios es justo, un juez justo.
y que Él hace justicia y que Él nunca nos va a tratar injustamente, porque iría en contra de su esencia, en contra de su naturaleza. Romanos capítulo 3, verso 21 dice, pero aparte de la ley, ya la ley se había manifestado, ya la conocía todo el mundo, pero aparte de la ley, también se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios que se manifestaría en un momento, de ella se habló en la ley y también por los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, también ellos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como sustituto, ¿verdad?, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que encontramos que la ley decía que el que pecaba tendría que morir. ¿Pero quién? ¿El pecador? Entonces todos morirían. ¿Se acuerdan ustedes cuando unas personas rodearon al Señor Jesucristo, grandes conocedores de la ley, y le dijeron, esta mujer la hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio? Y según nuestra ley, dice que a tales personas tenemos que eliminarlas, tienen que morir. Y el Señor dijo, sí, es verdad, la paga del pecado es la muerte. Pero para poder ejecutar a esta persona que ustedes dicen que la han sorprendido en pleno pecado, ustedes tienen que estar limpios, porque si no son exactamente igual de pecadores que ella. Así que el que se sienta libre de pecado, coja la piedra y se la lanza. Y la palabra de Dios dice que nadie se atrevió a levantar ni una sola piedra contra ella, porque todos se sintieron pecadores, todos se sintieron aludidos y todos sabían perfectamente que no eran dignos, no estaban capacitados para ejecutar justicia contra una persona que efectivamente merecía la muerte, según la ley. Porque como dije hace un instante, en la ley no hay misericordia. En la ley el que la hace la paga. La ley no hay gracia, no hay misericordia. La ley dice esto y esto es lo que hay, ni más ni menos. Así que según la ley, efectivamente, este pecado, como el de ustedes y como el de todos, merece la muerte. Pero para poder cumplir con la justicia de la ley, uno tiene que estar limpio de pecado. ¿Y quién está limpio de pecado? Si todos hemos pecado y todos nos hemos apartado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, hermanos. Así que dieron media vuelta y se marcharon. Así es que Dios en Cristo manifestó su justicia. ¿Cómo la manifestó? De una forma espectacular. Así como el pecador tenía que llevar sacrificios de animales según la ley para que esos animales murieran en lugar del pecador en vez del pecador morir en lugar del animal, el Señor Jesucristo lo que hace es que ocupa nuestro lugar y echa sobre sus hombros tu pecado y mi pecado para que tú no tengas que morir, sino que Él ocupó tu lugar y Dios sobre Él derrama su justa justicia, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él, que era inocente y justo y santo y limpio de toda maldad y de todo pecado, Él se autoinculpa del pecado de toda la humanidad. Y entonces, como Él decide hacerse pecado por amor a nosotros, no le quedó más remedio al Padre que ejecutarlo en una justa justicia en la cruz del Calvario. Así que esa justicia de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entonces, podríamos decir, entre la ley y la gracia? Que en la ley la oveja moría por el pastor. En la gracia el pastor muere por la oveja. ¿Cuántos dicen amén? En la ley había una serie de prohibiciones y el que las quebrantara moría. Pero en la gracia Dios concede favores y concede beneficios a los que creen en Él. La ley exigía la muerte del pecador. En la gracia, la vida del Cordero, la vida de Cristo, se aplica a nosotros. En la ley no hay misericordia, en la ley no hay gracia. En la gracia de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, la misericordia de Dios
se manifiesta porque ya la deuda ha sido cancelada por alguien que la pagó en mi lugar, y ese alguien sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora bien, en Gálatas hay un aspecto aún más profundo del tema de la ley. En Gálatas se nos dice que antes de que Dios le diera al pueblo de Israel por medio de Moisés la ley, había dado una promesa a un personaje llamado Abraham. Volvamos a leer en Gálatas capítulo 3 a partir del verso 10, donde la palabra de Dios dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley decía: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, había una ley, valga la redundancia, en la ley, que decía que cuando una persona no se mantenía en la obediencia de los 613 mandamientos de la ley de Moisés, esa persona contraía una maldición. Esa persona estaba bajo maldición. Pero claro, si nadie podía cumplir con la ley, ¿quiere decir que todos estaban bajo maldición? Efectivamente, todos estaban bajo maldición, porque nadie podía cumplir los 613 mandamientos. Era tan exigente la ley de Dios, porque la ley de Dios refleja la esencia, refleja la naturaleza, la santidad de Dios. ¿Y quién puede vivir siendo humano como Dios? Esa fue la gran mentira que Satanás intentó meterle en la cabeza a Adán y a Eva cuando le dijo: no van a morir, sino que lo que ocurre es que Dios no quiere que hayan otros dioses que le hagan la competencia y lo desplacen a Él. El día que ustedes coman de ese fruto prohibido, ustedes van a pasar de humanos a divinos. En vez de ser humanos, van a ser dioses. Y como Dios no quiere que nadie le haga competencia, pone esta prohibición, pero en el fondo lo que tiene es miedo de que Él sea desplazado de su lugar. Es increíble ver cómo Adán y Eva creyeron la gran mentira que Satanás les estaba vendiendo y la compraron. Y cuando ellos prueban de aquel fruto prohibido, sea cual sea, la Biblia dice que se llevaron una tremenda desilusión porque siguieron siendo humanos, y ahora peor que antes, porque ahora eran incluso humanos condenados a la muerte. Y por lo menos antes eran humanos, pero no iban a morir. Ahora eres humano y encima ahora vas a morir, te vas a enfermar, te vas a debilitar, ya los animales se van a volver en tu contra, ya la tierra no dará con la fuerza con la que había dado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, todos los que querían estar bajo la ley estaban bajo maldición, porque nadie podía cumplir con las tremendas exigencias de la ley. Dice: por las obras de la ley nadie se va a justificar delante de Dios, dice Pablo. Es evidente, porque hay un versículo que dice que el justo, por la fe, no por la ley, sino por la fe, vivirá. Y la ley no es de fe. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo, gloria a Dios por este versículo, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hace maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, fijaros qué sabiduría de Dios tremenda. Todo el que infringía la ley de Moisés era maldito. Pero también la ley decía que cuando una persona era muerta en un madero, en un pedazo de madera o en una cruz, ponga usted el término que quiera, también quedaba maldito. Entonces lo que Cristo hace es que Él decide que lo maten clavado en una cruz. No de una lanza, no decapitado, no ahogado en el mar de Galilea, sino en una cruz, en un madero, para que de esa manera Él también quede bajo maldición. Y todo el que quedaba bajo maldición quedaba convicto de su pecado. Entonces lo que Cristo hace libre y voluntariamente es convertirse en un pecador voluntario, ocupando tu lugar y el mío, para que así no tengan que morir todos por uno, sino que uno muera por todos. Y ya no sean animales inocentes los que tengan que morir por los hombres, sino ahora es el hombre, ese uno, ese Mesías, el que muere por todos los pecadores, y de esa manera cancelar la deuda y pagar el precio de nuestra redención y de nuestra libertad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el que vive bajo la ley no es libre, porque la ley produce religiosidad, fariseísmo. La ley incluso hasta motiva, sin querer, el orgullo. Porque cuando eres capaz de cumplir con un montón de cosas, puede ser
que presumas y digas, yo he cumplido con esto. De hecho, hay una historia en la Biblia de un hombre que sube al templo a orar y en vez de alabar a Dios, en vez de glorificar al Señor, en vez de darle gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho por él, lo que hace es todo lo contrario. Él comienza a presumir de lo que él ha hecho para Dios. He ayunado, he diezmado, he hecho esto, he hecho lo otro. Y en vez de reconocerse indigno e incapaz, lo que hace es que presume de que ha cumplido con una serie de cosas de la ley. Y dice la Biblia que bajó a su casa sin ser justificado por el Señor. Porque todo el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. También aquel joven, cuando el Señor le dice, bueno, me estás preguntando qué te hace falta para heredar la vida eterna, cumple con todos los mandamientos. El Señor sabía que los había cumplido, pero quería arrinconarlo, quería confrontarlo con su cruda realidad. Eres una persona religiosa, has cumplido con toda la ley, o tú crees que has cumplido con toda la ley, pero te voy a poner a prueba, a ver si tu religiosidad te permite vivir por fe. Porque si eres tan religioso y has guardado todos los mandamientos desde tu más tierna infancia y te conoces la ley de Moisés de memoria, no vas a tener ningún problema en vender todo lo que tienes, darle todo tu patrimonio a los pobres y comenzar a poner en práctica el texto clave de la Biblia que dice: el justo por la fe vivirá. No te tiene que costar a ti ser un hombre de fe, porque tú sabes el Dios que tú adoras. Y dice la Biblia que se fue muy triste, porque su religiosidad, su orgullo religioso le impedía vivir por fe en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que ya no dependen de nada ni de nadie, porque esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es cuando tú te puedes levantar por la mañana y no dependes de nada ni de nadie para ser feliz. ¿Crees que es feliz el alcohólico que se levanta por la mañana y en lo primero que piensa es en cómo consigo dinero para emborracharme hoy? ¿O el drogadicto que se levanta a ver cómo consigo las dosis necesarias para poder paliar mi necesidad? Son auténticos esclavos. Pero la persona cuando se levanta por la mañana y puede decir: gloria a Dios, no necesito de nada ni de nadie para tener paz en mi corazón, esa persona es verdaderamente libre. Y Cristo lo que quería era traer libertad a ese corazón que era un esclavo de su religiosidad, porque lo que estaba haciendo es que estaba engordando, estaba potenciando su ego. Él se creía religioso, se creía digno y presumía delante de los demás: todo esto lo he guardado desde mi juventud, como diciendo, a mí no me hace falta de nada. Entonces, ¿para qué vienes a mí? ¿Por qué notas que hay una insatisfacción en tu vida? ¿Por qué has cumplido según tú con toda la ley y tienes que venir a mí, un carpintero de Galilea, que me cierran las puertas de muchas sinagogas porque no quieren saber nada de mí? ¿Por qué me vienes a mí a hacer una pregunta y me dices qué te hace falta para heredar la vida eterna? Porque sabes en lo más profundo de tu corazón que tu religiosidad y la ley no traen libertad, sino traen insatisfacción al alma. Así que si quieres ser libre, yo te voy a enseñar cómo ser libre. Vende todo lo que tienes y empieza de cero y sígueme y aprende a vivir según mi modelo de vida y no según la ley de Moisés. Y no fue capaz. Porque el religioso es un esclavo de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus rezos, etcétera, etcétera. Porque la gracia de Dios es lo único que puede traer libertad al corazón del ser humano. El religioso puede caer en el orgullo. El que vive bajo la gracia, si la entiende bien, no le va a dar nunca lugar al orgullo en su vida. ¿Por qué? Porque sabe que en la ley todo depende de lo que yo haga. En la gracia todo depende de lo que Él ha hecho por mí. Yo no tengo méritos. En la ley sí tengo méritos. He ayunado, he diezmado, he ofrendado, he hecho esto. Entonces yo tengo un mérito. Yo puedo llegar a presumir y a sentirme superior a los demás y a menospreciar a los demás porque mi ego se ha entronizado. Mi ego es el que controla mi vida. Yo soy el que digo a qué hora me tengo que levantar a orar. Yo soy el que digo cuánto tiempo puedo estar en ayuno. Yo soy el que digo si oro de pie, sentado, caminado, sentado o de rodilla. En otras palabras, yo soy el que pongo las normas. Y todo eso lo que hace es que potencia tu ego. Pero en la gracia es el ay de mí, Señor. En la gracia es ¿qué puedo hacer, Señor, para salvarme? En la gracia es ya no vivo yo.
mas vive Cristo en mí. En la gracia es, Señor, sálvame que perezco. Toda la ley que sé, todos los mandamientos que he aprendido, no me van a salvar de nada, sino que me voy a hundir en las aguas de este mundo. Pero cuando clamo al Señor, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedro se podía haber hundido y se podía haber ahogado sabiendo toda la Biblia de memoria. Y si él clamaba a Moisés para que lo sacara de las aguas tempestuosas del mar de Galilea, no serviría de nada. Si él clamaba y comenzaba a decir los 613 mandamientos de memoria, que probablemente muchos se lo sabía. Si él comenzaba a decir cuántos diezmos y ayunos hizo. Si él comenzaba a decir cuántas veces dio las primicias. Si él comenzaba a decir todas las veces que había subido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot, la de Pesaj, etcétera, etcétera, se iba a morir ahogado en el mar de Galilea. Porque el peso de la religión lo que iba a hacer es que lo iba a hundir como si se hubiera puesto una piedra de molino al cuello. Pero cuando él reconoce su impotencia, su incapacidad, y clamó al Señor, inmediatamente el Señor dice que asió de él y lo sacó y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque en la gracia no es lo que hacemos, en la gracia es lo que creemos. Es la dependencia constantemente de nuestro Dios. Así que en este primer domingo del año tú tienes la oportunidad de decidir bajo qué modelo vas a vivir tu cristianismo, tu comunión, tu relación con el Señor. En el hacer, en el esfuerzo propio y personal, o en el de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hoy tú tienes la capacidad y tienes que tomar la decisión. ¿Qué tipo de relación tú vas a desarrollar con el Señor? Si vas a ir acumulando tesoros y glorias personales y en un momento determinado ponerlas encima de una mesa como diciendo, pues ya no hago esto, no hago lo otro, no hago esto, no hago esto, hice lo otro. O vas a decir, Señor, de nada sirve lo que yo haga. Porque si no es por la gracia y por la misericordia de Dios, no sirve absolutamente nada todo lo que sé, todo lo que he aprendido, porque no es por la ley, es por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La misericordia. ¿Qué es la misericordia? Tratar a una persona mejor de lo que se merece. ¿Y no nos ha tratado a nosotros, el Señor, mejor de lo que merecemos? ¿Quién puede decir a mí el Señor no me ha tratado como yo me merecía? Bueno, si el Señor nos hubiera tratado a nosotros como nos merecíamos, probablemente ninguno de nosotros estaría muerto, estaría vivo, todos estaríamos muertos. Pero Él ha aplicado su misericordia en nosotros de tal manera que hoy nos permite alabarle. Hoy nos permite tomar pan y vino y no caer muertos en su presencia en pleno culto. Hoy nos permite el Señor decir gloria a Dios. Hoy nos permite el Señor decir soy un hijo de Dios. Tengo mi nombre escrito en el libro de la vida y no caer muerto ni fulminado al instante. Porque el Señor ya no escribe su ley en piedras. El Señor dice que ha escrito su palabra en sus corazones. Porque en la ley de Moisés se escribía en piedra, en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, se escribe en corazones de carne. En el Antiguo Testamento se quitaba el prepucio en la circuncisión en el varón. En el Nuevo Testamento se circuncida el alma, se circuncida el espíritu, el corazón de la persona, para que la persona no dependa de sí mismo, sino dependa única y exclusivamente del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, versículo 14, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, Pablo dice que había una ley interna que no se veía. Claro, la ley de Moisés te la podían enseñar, mira aquí está. Pero había una ley interna que operaba dentro de la naturaleza humana, que él la llama la ley de la carne. Y dice que aunque tú quisieras esforzarte y aunque tú quisieras agradar a Dios, nunca ibas a poder hacerlo. Porque la ley de la carne estaba dentro de tus miembros y es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, creas o no en ella, existe. La ley de la gravedad hace que estemos ahora mismo sentados y no salgamos volando y salgamos de este culto, de este templo, de esta iglesia, volando, porque es algo que nos atrae constantemente, nos tira hacia abajo. Y esa es la ley de la carne, una ley que nos tira hacia abajo,
Una ley que quieres agradar a Dios, pero siempre hay algo que haces mal. Una ley que te impide agradar a Dios según las exigencias y las expectativas de Dios. Pero dice Pablo, pero hay otra ley que si quieres es mucho más poderosa que la ley de la carne, que es como la de la gravedad, que atrae hacia abajo. Es la ley del espíritu de vida. Y es una ley que dice que cuando el espíritu de aquel que murió y resucitó al tercer día, cuando el espíritu que estaba en él entra dentro de ti, ese espíritu te eleva y ese espíritu te levanta y te permite vivir en victoria todos los días de tu vida. En una libertad, no en un libertinaje, sino en una libertad que te permite superar esa ley terrible que es la ley de la gravedad. Es como, por ejemplo, cuando nos montamos en un avión. ¿Qué es lo que hace que un avión se levante? Un avión, cuando lo ves desde afuera, tú dices, ¿cómo es posible que este avión tan inmenso que pesa toneladas, con cientos de maletas dentro, con cientos de personas dentro, cómo es posible que se levante? Si hay una ley de la gravedad que atrae los cuerpos hacia la tierra, y esa ley existe, pero es que hay otra ley, y es que cuando el avión comienza a coger velocidad por la pista y está siendo atraído por la ley de la gravedad, en cuanto levanta el morro, en cuanto levanta la parte de delante del avión y abre las alas, lo que hace es otra ley, lo levanta del suelo, y los motores lo que hacen es que lo impulsan hacia adelante. Ha negado, se ha quebrantado la ley de la gravedad. No, sigue existiendo. Pero hay otra ley más fuerte, y es que cuando el piloto levanta el morro del avión, el aire lo que hace es que levanta el avión hacia arriba y no se queda ahí flotando, sino que los motores lo que hacen es que lo impulsan y lo llevan a otras direcciones. ¿Acaso cuando nos convertimos la ley del pecado quedó anulada? No, sigue estando ahí. La carne será carne toda la vida. Por eso Pablo dijo en Romanos 8, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Es decir, no es que el pecado ha desaparecido, al contrario, cada vez hay más pecado en el mundo, ¿sí o no, hermanos? La maldad va a ser multiplicada. Entonces, si la maldad se va a multiplicar y no va a menguar, ¿cómo vamos a poder vivir nosotros en victoria? Si ya nos cuesta vivir en victoria con la maldad que hay, si encima tú me dices que se va a multiplicar, entonces cada vez se va a hacer más difícil. Pero es que dice la Biblia, hay otra ley, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, habrá un montón de pecado, habrá violencia, habrá agresividad, como los días de Noé, escuchamos el día jueves en el mensaje. Y todo eso es una realidad, es un hecho. Cada vez habrá más maldad, cada vez habrá peores cosas en el mundo. Pero cada vez el que busque al Señor tendrá más fuerza, tendrá más gracia, tendrá más vitalidad en el espíritu. ¿Por qué? Porque no vivimos en la carne como vivían en el Antiguo Testamento, sino que ahora tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor Jesús. Y cuando entramos en comunión con el Señor, eso le pasó a Pedro en una ocasión, que dice que cuando él fue a aquel monte a orar con el Señor, de repente el Señor comienza a transfigurarse, comienza a cambiar. Era la misma montaña, era la misma persona, era el mismo clima, era el mismo paisaje, pero sin embargo la comunión del Hijo con el Padre lo iba transformando de tal manera que Pedro llegó a decir, oye, yo me quiero quedar aquí, yo no me quiero bajar de aquí. En otras palabras, este es el mejor lugar del mundo, porque aquí donde hay comunión con Dios y hay relación con el Señor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es quejarnos de cómo está el mundo va a ir de mal en peor, hermanos, así de claro. Lo que tenemos cada vez es que buscar más de Dios. Porque buscando más de Dios vamos a poder contrarrestar la fuerza de gravedad, el pecado que nos tira hacia abajo. Y estando llenos del Señor, si hemos resucitado con Cristo, ponemos la mirada en las cosas de arriba, nos sentamos arriba y miramos el mundo de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Y vamos a poder vivir en victoria y por encima de las circunstancias. Y vamos a poder mantenernos firmes en el Señor y vamos a poder marcar una diferencia. Pero no porque nosotros nos proponemos con mucha fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad no sirve para nada en este mundo espiritual, sino es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que mis queridos hermanos, cuando
El apóstol Pablo se enteraba de que venía gente de Jerusalén y se metían en las iglesias y le decían a los recién convertidos, no, esto de la gracia está muy bonito, esto del evangelio está muy novedoso, pero hay que volver a la ley. Hay que volver a la circuncisión, hay que volver a los rituales, hay que volver a la ceremonia, hay que volver. Entonces se celebró un primer concilio y entonces allí va Pablo, Santiago, Pedro y dicen, pero ¿qué estáis haciendo? Por favor, nosotros no vamos a poner esta carga, porque esto es una auténtica carga sobre la vida de los recién convertidos. Nosotros lo que tenemos que enseñarles a la gente a vivir en la libertad gloriosa de los hijos del Señor, porque ni ustedes, ni nosotros, ni nuestros antepasados fueron capaces de cumplir con las expectativas de Dios en la ley, porque la ley es perfecta, pero el hombre es imperfecto. La ley es buena, pero el hombre es malo. El hombre no tiene capacidad interior para poder vivir a ese nivel. Entonces Dios lo que hace es invierte el orden. La ley le decía al hombre, sube, mira, ahí está Dios. Sube, pórtate bien, perdona, sacrificio, ofrenda, diezmo, sube, y nunca llegaba. Entonces Dios dice, vamos a hacerlo al revés. En vez de que ellos suban a nuestra altura, que nunca lo van a conseguir, baja. Métete en sus cuerpos, en sus vidas, y que suban con tu ayuda y con tu bendición a nuestra presencia. Y por eso, mis queridos hermanos, cuando uno entiende el evangelio de Jesucristo, qué ley ni san ley, qué mandamientos ni san mandamientos. Cuando le dijeron al Señor, Señor, y para ti, de todos los mandamientos que tenemos, que son 613, ¿cuál es el más importante? Para tentarlo, ¿no? Siempre venían para tentarlo. No porque en el fondo quisieran aprender, sino porque siempre buscaban algo para acusarlo. Dice, el mandamiento más importante es el que aprendéis desde niños. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no hay una contradicción entre el ojo por ojo, diente por diente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece que hay como una contradicción. ¿Qué hago? ¿Le saco el ojo o lo amo? ¿Le saco el diente o lo perdono? Porque tanto una cosa como la otra está escrita en la ley. Claro, pero este es el espíritu de la ley, el espíritu vengativo, el espíritu que no hay gracia, no hay misericordia, no hay nada. Por eso el que me la hace me la paga. Y por eso el que me robaba me tenía que devolver 4 veces más de lo que me había robado. Pero en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, el Señor dice, ahora tú eres capaz de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí viene la pregunta saducea, la pregunta capciosa, ¿sí? ¿Y quién es mi prójimo? Porque para el judío, el prójimo es otro judío. Y el Señor dice, no, para ustedes y para todos los que creen en mí, el prójimo es todo ser humano. Jonás no fue capaz de entender eso. Él estaba en el ojo por ojo, diente por diente. Eso de ir a Nínive a predicarles para que se arrepientan y para que se conviertan. Eso no entraba dentro de sus expectativas ministeriales. Él como profeta no podía permitir que un inconverso, que un pagano, que alguien que había hecho tanto daño a Dios y al prójimo pudiera ser perdonado y ser tratado delante de Dios como yo. Por lo tanto, prefiero morirme ahogado en el mar Mediterráneo que antes ir a Nínive a que se arrepientan. Y lo mismo le pasó a Pedro cuando el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Es decir, ya estamos en una etapa nueva. El que sigue en la ley está bajo la ley, bajo la presión de la venganza, del ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Y por eso dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No somos nosotros los que tenemos ahora que buscarnos el mejor abogado, presentar denuncias a todo el mundo para ganar el juicio y demostrar que yo era el que tenía la razón y los demás estén equivocados, sino que ahora yo ya no estoy bajo el fiscal del Antiguo Testamento, sino bajo el abogado del Nuevo Testamento. ¿Usted quiere vivir bajo el fiscal de la ley? Ahí la tiene. Pero usted quiere tener al mejor abogado del mundo que no pierda ningún caso y que nunca permitirá que sus hijos pasen por cuestiones que Él no ha permitido. Póngase bajo la cobertura del Señor Jesucristo, el mejor abogado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor le da al pueblo de Israel a través de Moisés la ley.
viene y aplica la justicia de esa ley a través de Cristo. Pero ahora hay un paréntesis y el Señor Jesucristo le dice a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo que nuestro padre el diablo? Nosotros nunca nos hemos considerado hijos del diablo ni hijos de fornicación. Nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor le dice: ¿ustedes son hijos de Abraham? ¿Sí? Si ustedes fueran hijos de Abraham realmente, ustedes se gozarían al verme a mí. Porque Abraham vio mis días y se gozó. Y le dicen: ¿Abraham te vio a ti? ¿Abraham te conoció a ti? ¿Abraham habló contigo si no tienes ni 40 años? Pero no entendían, porque la ley te ciega. La ley te impide ver más allá de la letra. Por eso dice que la letra en sí mismo mata, pero el espíritu da vida. No podían entender que al Mesías que tenían delante de sus narices era un ser eterno, humanado, encarnado, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesucristo habla de Abraham y le dice: él vio mis días y se gozó. ¿Cómo vio los días del Señor Jesucristo a Abraham? Cuando el Señor Jesucristo le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hablaba de una restauración, hablaba de un redentor en el futuro. Y después vino la ley, pero la promesa fue antes de la ley. No se olviden de esto, es muy importante. Primero fue la promesa a Abraham, y después vino la ley, y después vino el Mesías. Y cuando viene el Mesías dice: no se olviden que antes de la ley había un hombre que yo lo llamaba mi amigo. Él no tenía ley, él no tenía los 613 mandamientos, él no fue nunca a una sinagoga, jamás visitó el templo de Jerusalén, nunca presentó diezmos y ofrendas a sacerdotes levíticos, pero él fue justificado por la fe. Luego hay otra forma de relacionarse conmigo, ajena o aparte de la ley, y es por la fe. Y es que ustedes, con tantos mandamientos y preceptos y tradiciones y costumbres, habéis anulado la fe y quieren vivir bajo el espíritu de la letra, y os estáis matando y os estáis haciendo un daño terrible. Pero mi amigo Abraham fue justificado por la fe. Y entonces, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nos damos cuenta de eso que Pablo dice: nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Aquella promesa que el Señor le hizo a Abraham, yo soy el cumplimiento profético de esa promesa. Y los que creen en mí tienen vida eterna y no vendrán a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que hoy cada uno de nosotros tenemos que decidir cómo nos vamos a plantear nuestra comunión y nuestra relación con el Señor durante todo este año. A todos el Señor nos ha dado en principio el mismo regalo: 365 días. Las mismas semanas, los mismos días, los mismos meses, a todos exactamente igual. Pero cada uno de nosotros, como seres individuales, tenemos que tomar la decisión: ¿cómo voy a vivir mi relación con Dios? ¿Bajo la presión de la ley, normas y preceptos y cumplimientos, o en esa libertad gloriosa donde el Espíritu de Dios habla a mi corazón, me confirma a través de su palabra su verdad, y cuando me reúno con mis hermanos puedo compartir las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano y amigo. Recuerda esto: en la ley la oveja moría por el pastor, en la gracia el pastor muere por la oveja. Aleluya. Yo he venido a daros vida y vida en abundancia. En la ley se condenaba al pecador. En la gracia, a través de los méritos de Cristo, se justifica, se perdona al pecador. El ministerio del Antiguo Testamento era una sombra de lo que vendría en el nuevo pacto. Y Cristo es el cumplimiento de aquellas promesas.